¿Se ve la pantalla? Sí. Ok, muy buenos días a todos. Hoy, miércoles 9 de febrero del 2022. Nuestra segunda sesión de prosistas latinos, de acuerdo a nuestro programa, que ya tenemos en el WhatsApp. No he subido todavía en Classroom, pero lo haremos en breve. Y de esta forma, pues, trataremos de seguir nuestras sesiones para poder cumplir con nuestro programa magisterial de nuestra materia. Y nada más reiterar que espero, si ya sea esta semana, subir la tarea de elección de sus autores, temas, trabajos. Probablemente hoy surja algo más y también puede quedar como ese trabajo que ustedes realicen, como dijimos, importante que lo tengan en cuenta. Sí vamos a poner una fecha inamovible para la entrega, que será una semana antes del examen. Creo que por ahí está en la programación, ¿no? En la infografía de la programación, pero de todas formas va a tener fecha en el aula de Google Classroom y ahí la subirán de forma personal en formato Word. Ya daré todas las indicaciones, de nuevo las páginas y todas las indicaciones convenientes. Decía que el tema de hoy lo pueden tener en cuenta. Al final de la sesión haré alguna matización sobre ese subtema del día de hoy. Comenzamos pues nuestra unidad número 1, que tiene como primer subtema este que vemos en la pantalla, que es la formación del canon bíblico. Veremos hoy aspectos literarios de la literatura así llamada patrística. La patrística estudia este tipo de literatura, una literatura que podemos enmarcar en el contexto del Imperio Romano, pero dentro de esa multiculturalidad y multilingüismo, podríamos decir, que configura al Imperio Romano a lo largo de toda su historia, desde su surgimiento hasta su decadencia. Adelante. Y pues más o menos vamos a tratar de introducir este primer subtema que nos va a ayudar a tener una visión global. ¿Por qué? La literatura patrística, independientemente de la geografía de la época y de la lengua en la que esté escrita, en este curso estamos abordando principalmente el contexto de la lengua latina en esta literatura del Imperio Romano. Tenemos que tener muy en cuenta, como digo, que esta literatura tiene una luz que ilumina, como los cuadros de Caravaggio, a estos autores. Sabemos que esa técnica de Caravaggio después muy copiada y que genera pues una tendencia, diríamos, en nuestros días, toda una serie de una escuela, los caravallescos, ¿no? Toda una serie de pintores, tanto italianos como españoles, pues, por ejemplo, el mismo Rivera y Zurbarán tienen clarísimas influencias del Caravaggio, así, porque esta técnica de una luz que está proyectada en algún lugar y es parte de esta modernidad que influye en la literatura y el arte en el humanismo, renacimiento del siglo XVI, está enfocando a los personajes. Los puntos de luz a veces sabemos que son cenitales o laterales o frontales, pero el personaje se ilumina y generalmente los fondos de los cuadros pues, son totalmente negros, lo cual hace destacar mucho más la escena o el personaje que Caravaggio o aquellos que
influencia nos presentan en sus pinturas. Aquí esa luz, como digo, que está proyectando y que va a reflejar de forma especial y particular a cada uno de los padres de la iglesia, sean los griegos y los latinos. Hay diferentes puntos de luz y es lo que vamos a ver ahorita en esta sesión. Es, sin embargo, un texto o un conjunto de textos que llamamos técnicamente Biblia. Pero entramos a la complejidad de qué se entiende por Biblia, porque en realidad tenemos que hablar de este término que vemos en la pantalla, que es canon bíblico. Dos culturas o dos religiones tienen la mayoría de los textos relacionados con lo que conocemos como Biblia, como su texto sagrado, como un texto que dirige su vida y su ser en su dimensión religiosa, su espiritualidad e incluso podríamos decir su ética, su visión del mundo. Este término alemán de la Weltanschauung, o sea, su cosmovisión, su visión del mundo está grandemente condicionada o está iluminada por ese universo bíblico. Decimos, sabemos que es el judaísmo y el cristianismo. Después, posteriormente, también el Islam, pero ahorita no vamos a entrar en eso. Más lo vemos en patrología griega y el semestre anterior un alumno hizo una importantísima exposición y si a alguno le interesa, pues le paso el video de YouTube, que ahora no está, ahorita están guardados los videos de patrología griega, pero si a alguien le interesará esto, el tema de la relación e influencia de la Biblia con el Islam y los padres de la iglesia, la clave está mucho en la figura de Juan Damasceno. Volvemos entonces. Biblia, canon bíblico. ¿De qué estamos hablando? Pues más o menos de este escenario. Para que tengamos un punto de comparación y a ver si abrimos un espacio de participación, les pido por favor que no sean tímidos, no se ven, nada más se van a oír. Entonces, anímense, por favor, participamos y nos enriquecemos todos, creo. Hay como que una comparación entre lo que voy a exponer y el universo romano que pues conocemos también por nuestro perfil, por el estudio que realizamos, por lo que creo que nos apasiona también, que es el ámbito greco-latino. Especialmente sabemos que hay una obra literaria o un corpus literario que tiene una gran influencia en la cultura romana. Y, bueno, pues me pueden decir, Cicerón, pero ahorita vámonos un poquito más. Vámonos a ese libro de texto que se utilizaba en las escuelas de retórica y que también, pues prácticamente todo romano conocía, sabía y se inspiraba en esa obra que es la Eneida de Virgilio, pero también el corpus de las obras de Virgilio, como sabemos, pues bucólicas, geórgicas y el apéndice. Y después, a lo largo del camino que vamos a recorrer, recordamos la infografía de los autores, Virgilio nos va a salir en ciertos momentos. Después, probablemente en nuestra última sesión, cerrando con broche de oro, ya lo voy adelantando, sigo haciendo publicidad a Proba, que en su Cento Virgilianus precisamente hace una, creo, magnífica fusión de el universo virgiliano con el universo cristiano, ya que utiliza precisamente este corpus virgiliano con esta técnica de poesía centonaria, que es un corta y pega, ¿sí? Para que
tomando los hexámetros de la obra de Virgilio, se construye, se toma generalmente la mitad, a veces un hexámetro completo, o la mitad, de acuerdo a las cláusulas, de un verso que queramos, generalmente de Eneida. Podemos tomar un verso del 120 y después, bueno, del libro que queramos. Después están numerados en el centón de proba. O incluso una primera parte de un verso virgiliano de la Eneida y después de las bucólicas o de las geórgicas, o una mezcla de geórgicas con bucólicas o viceversa. Y a partir de tomar de esa forma las mismas palabras del texto del corpus virgiliano, se construye una historia. ¿Cuál? La creación del mundo y la vida de Jesús. Y eso es el centón de proba. Entonces, hay un texto, un autor, que tiene una influencia muy importante en la cultura romana. Y eso es lo que me van a decir ustedes. ¿Qué recuerdan, qué saben, o a ver, que me digan nombre de profesor, doctor, seminario, materia en la que les hayan hablado de esa influencia de la Eneida, o para qué también se utilizaba la Eneida, aparte de para aprender latín y en las escuelas de retórica? Porque hay otros usos del texto de la Eneida. A ver, ¿quién sabe esto? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos enriquece con alguna de estas cosas? Abrimos micrófono. Participaciones. Pues justamente hoy estábamos viendo literatura latina. Ah, mira, qué bien. El, el texto virgiliano, especialmente la Eneida, se utilizaba como materia de estudio para los niños que iban creciendo, especialmente bajo la tutela del rétor. Les enseñaba la retórica, ¿no? Y la oratoria. Ok, si el profesora que les habló hoy de eso les dio algún material o referencia, Irán, te agradeceríamos que la compartieras en el grupo de WhatsApp por si a alguien le interesa o pues no tiene este contexto. ¿Alguna cosita más? ¿No les dijo el otro uso interesante de la Eneida? Si les digo el uso mántico de la Eneida, ¿les suena un poquito más? O qué contexto tienen, de qué se acuerdan en el contexto de la religión romana de una lectura de textos con una perspectiva adivinatoria o profética. A ver. Bueno, pues creo que no les... A ver, sí, ¿alguien quiere decir algo? No, más bien como que siento que no estoy entendiendo un poco la pregunta. Ajá. Si han escuchado, saben, conocen, han leído algo sobre para qué se utilizaba la Eneida, o si la Eneida, el texto de la Eneida o la lectura de la Eneida se utilizaba en un contexto adivinatorio o mágico en el Imperio Romano. Esa es la pregunta específica. Pues bueno, por lo que vi en mi primer semestre de mitologías, así salió el tema muy no lo vimos muy a fondo, pero como formaba parte de estas literaturas épicas, parecido se podría relacionar como con esta ay, perdón, se me fue la palabra.
Ajá, magia, adivinación. Sí, justamente como una guía, como lo fue, no sé, la Odisea. Ajá. Y pues que de igual manera tiene esta parte real porque pues bajo el contexto de la Eneida es que igualmente en la historia ocurrieron varios sucesos como estas guerras de Troya. Ajá. Y pues así de datos que conozco, solamente sería esos. Sí, bueno, muchas gracias, Emilia. Hay una cierta tradición de usar textos con carácter adivinatorio, profético o religioso en el contexto del Imperio Romano. Tenemos pues textos de culturas orientales, los textos de los iniciación de los misterios, tenemos el culto de Mitra, que más o menos por sesiones en cursos anteriores no creo que no tienen tampoco mucho este contexto de qué es el culto a Mitra. Ahorita menciono algo. Y, por ejemplo, los textos órficos. Los textos órficos sí les suenan un poquito más. Se han hablado de la poesía órfica, de las famosas laminitas de oro con textos órficos que aparecieron en algún lugar de Hungría o Bulgaria, por ahí. ¿Les suena algo de esto? Sí. Tampoco mucho. Sí. ¿Sí? Ok, bueno. La literatura tiene un uso didáctico, como nos decía Irán, pero también tiene un uso religioso. O sea, sabemos que muchos de los textos de la literatura que conservamos, de la literatura griega o romana, son textos sobre mitos religiosos o son a veces textos religiosos. Hay un himno a Zeus que incluso conserva su anotación musical y que hay un disco de una compañía o una empresa que se llama Armonia Mundi que lo tiene por ahí editado. También lo podemos encontrar en YouTube o en la otra plataforma de contenidos musicales. Y podemos oír con un estudio hipotético de especialistas históricos y músicos cómo pudo haber sonado ese himno a Zeus. Entonces hay textos que tienen un contexto de un culto religioso, ¿sí? Los judíos del tiempo bueno, antes, en su propia historia y a partir de la dominación griega, de los diádocos de Alejandro en adelante, los Seleucidas específicamente, y después de la ocupación romana y a lo largo del siglo I y posteriormente, conservamos informaciones o referencias arqueológicas, objetos, de que se ponían una especie de tiritas de cuero en su cabeza o en su brazo. Nosotros hacemos pulseritas de hilito, ¿verdad? Y ponemos el nombre personal o el nombre de la persona que significa algo para nosotros, ¿verdad? Pues ellos en esas pulseritas o en esas, ¿cómo se dice? Esto que se pone aquí en la cabeza, ¿no? Para que no pase el sudor, pero ellos lo ponían y ahí ponían textos de los salmos. En un acto de religiosidad popular, ellos consideraban que llevar un texto, una oración tomada de los salmos, muy breve, significaba algo que los protegía. En el ámbito de Egipto, la religiosidad egipcia, que después pasa al ámbito de dominación griega y romana, hay colecciones de cientos, de miles de amuletos en museos egipcios o alemanes o en algún otro lugar. Y estos amuletos, en algunos casos, además de que conservan dibujos o representaciones de divinidades o
porque hay dos tipos de amuletos, digamos, los amuletos de magia negra y de magia blanca, los que sirven para hacer el bien, los que sirven para hacer el mal. Pero hay también amuletos que conservan frases sálmicas, oraciones de los salmos de origen judío y también de origen cristiano. Entonces, los textos que podemos encontrar en el contexto del Imperio Romano y también en el caso de la Eneida de Virgilio pueden tener este contexto religioso. El uso específico, ¿sí? Lo vean, consistía en esto. O sea, un romano tenía la Eneida y la abría, o un sacerdote, una sacerdotisa, abría la Eneida de Virgilio y leía un texto. Y ese texto, dependiendo del momento de la hazaña o de la aventura que estuviera corriendo Eneas, era interpretado como un augurio, o sea, un contexto adivinatorio de profecía, de lo que estaba en ese momento buscando ese romano, generalmente o en muchos casos un militar o un general antes de una acción militar, o un senador o el emperador o alguien así, ¿no? Entonces, para que lo entendamos ya muy claramente, el tarot se leía en el tiempo de los romanos con la Eneida. Este uso religioso tenía el texto. Entonces, un cierto carácter religioso en estos usos religiosos que están documentados por ahí, tenía la Eneida. Pues de una forma parecida, pero un poquito más compleja, ya entramos a la explicación de este cuadro, también tenía la Biblia. O sea, el texto que identificamos con el nombre técnico de Biblia tenía esta significación religiosa para las personas que la leían, que la asimilaban y que querían seguir los preceptos que en ese texto se encontraban o se encuentran, y que también, así como un romano leyendo la Eneida quería ser como Eneas, pues también un judío o un cristiano leyendo la Biblia quería ser como Moisés, quería ser como David, quería ser como Daniel, o quería ser como Jesús, o como Pablo, o como Pedro, o como cualquiera o varios de los grandes protagonistas de las historias de la Biblia. Bueno, a ver, Irán levantó la mano, adelante. Justo que lo menciona, Sí. o sea, no tiene tanto que ver con la cuestión del tarot, sino más que nada que Eneas representa al hombre, representa la piedad, la pietas para la religión romana. Eneas es por antonomasia el homo religiosus. Es muy interesante porque esa representación que se hace de Eneas, donde está cargando a su padre y a su hijo, representa los valores de la religión romana, respecto al cuidado de los padres y el cuidado de los hijos. Exactamente, muchas gracias, Irán. Y este es el contexto que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que, sí, estamos comparando, o esta es mi invitación ahora, que comparemos, pero tal vez en muchísimos casos, claro, si nos quedamos en nuestra formación básica, primaria, secundaria, preparatoria, pues nos hablan de la religión de los romanos, o que se martirizaba a los cristianos en el circo, y no era en el circo, era en el anfiteatro. Pero no podemos quedarnos en ese contexto. O sea, mi invitación ahora es, sí, está muy bien lo que dijo Irán, y seguramente pues tenemos lecturas, tenemos que estar atentos a las lecciones, no sé en qué semestre vaya cada uno, pero mi aportación ahora es que tenemos que fijarnos en que el hombre romano, la mujer romana, las personas que vivieron en el contexto del Imperio Romano eran profundamente religiosas y tenían modelos. Y tanto tenían modelos que, como nos dice ahí Eneas era el modelo de piedad, ¿sí?
así como los romanos seguían a modelos, que podía ser Hércules, podía ser Alejandro Magno, porque incluso los emperadores buscan ser como Alejandro, ganar más batallas o de una forma más espectacular o más imponente que Alejandro, y después morir y que sean enterrados en una tumba como la de Alejandro. Y eso es el mausoleo de Augusto, y eso es el mausoleo de Marco Aurelio en Roma, que el de Augusto estuvo cerrado mucho tiempo, y el de Marco Aurelio pues lo identificamos, es Castel Sant'Angelo, que están imitando la tumba de Alejandro, según las informaciones, según a los dibujos o lo que se conserva, y parece ser que, ay, no me acuerdo bien, hace poco, esa obsesión de las noticias de arqueología de que siempre sí ya se encontró o no la tumba de Alejandro o de sus familiares, ¿no? Entonces, el hombre romano es profundamente religioso y vive en un mundo profundamente religioso. Ya dijimos, los egipcios, los babilonios, los hebreos, todas las culturas que están en el contacto y después en la dominación griega y romana son grupos, culturas, imperios religiosos, así como en Roma. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Virgilio, el modelo de piedad, el modelo de virtud, a lo que aspira a ser un romano, como Eneas, encuentra, ahí hay un modelo ético y, como decimos, también un modelo religioso. Después, en el Centón de Proa y en ese renacimiento, digamos, clásico que se da en el siglo IV, siglo V, que ya veremos en su momento, marca otro momento de esa importancia que va a seguir teniendo Virgilio y la figura de Eneas en la cultura occidental, y que después nos llevará en la Alta Edad Media a cosas tan interesantes como un fresco en una iglesia de Nápoles, donde entre los santos está San Virgilio, y la canonización de Virgilio como un santo de la Iglesia Católica, y después quién es el gran protagonista o coprotagonista de la Divina Comedia, pues ya sabemos la respuesta. Entonces, ¿cómo este contexto religioso está presente en el Imperio Romano? Y cuando también tiene un cierto contacto, una influencia, después decidiremos o podremos valorar, o si quieren participar, pues lo comentaremos, en el contexto ya de la religión cristiana y la religión judía, ya bien entrado, o sea, bien presentes estas dos religiones, el judaísmo desde el siglo II antes de nuestra era en adelante, y el cristianismo pues en el primer siglo de nuestra era en adelante, para ver que en el siglo V, en el siglo VI de nuestra era, pues hay una cristianización del Imperio Romano, Constantino en adelante, como sabemos, que implica también una prejudaización, podríamos llamarlo así, en el Imperio Romano, no tan grande como la cristianización en el Imperio Romano, pero sí con bastantes influencias a muchos niveles entre el siglo I antes de nuestra era y el siglo I de nuestra era, cuando muchos ciudadanos romanos se convierten al judaísmo, pero también en el siglo I, siglo II, siglo III, hay muchísimas conversiones de ciudadanos romanos a las religiones de los cultos orientales, y, por ejemplo, en el ámbito militar, era lo que les iba a decir hace ratito, a el mitraísmo, el culto a Mitra, que viene de un ámbito babilónico,
de Mesopotamia. ¿Alguien nos puede aportar o ha escuchado algo de los cultos de Mitra, el mitraísmo o los mitreos en el contexto del Imperio Romano? ¿Suena algo por ahí? Vamos, no sean tímidos, tímidas, una aportación, adelante, Irán. Solo sé que que forma parte de las llamadas religiones mistéricas y Ajá. en efecto sus primeros adeptos fueron los militares. Sí. Exacto. ¿Te suena por qué razón los militares? Em, eh, Muy seguramente estoy equivocado, pero creo que es porque fue un general el que introdujo el culto. Uh-huh. Bueno, pudiera ser que esto yo también ahora mismo lo desconozco. En mis lecturas o en mis estudios, lo que tengo como referencia es que en el contexto de las guerras romano-persas, ahí sí pues nos vamos a historia romana, sabemos que al menos 2 emperadores mueren en estas batallas con los persas, y la frontera perso-romana en el ámbito de lo que hoy es el cercano oriente, o sea, nos vamos de Turquía, sobre todo Siria, Antioquía de Siria, ciudad importantísima del Imperio Romano, eso también lo sabemos, tercera o cuarta ciudad del Imperio Romano, ¿no? Entonces la frontera se sitúa un poquito más allá. Y el contexto de Palestina o Israel, por ahí está la frontera entre Persia y Roma. Se avanza más, se pierde menos, y en todas esas batallas que se dan entre romanos y persas hay cautivos y prisioneros persas en el Imperio Romano. Una pequeña anécdota, pero no deja de ser súper interesante, es que algunos de los llamados mártires del Coliseo son Abdón y Zenén, príncipes persas capturados en una de estas guerras persas, y que como ya eran cristianos y habían sido convertidos por misioneros cristianos que se habían introducido en el imperio persa, fueron capturados y mueren mártires confesando la fe cristiana en el Coliseo de Roma. En el Coliseo de Roma, hasta 1500 y tantos, había una pequeña capilla dedicada a Abdón y Zenén, que después se traslada ahí cerquita y que hoy en día todavía existe. Y además, en la iglesia de San Marcos, en Plaza Venecia, esa famosísima glorietita donde está el Victoriano, en la ciudad de Roma, allá al ladito está la iglesia de San Marcos, y en lo que se llama la memoria, o sea, una especie de bajadita que hay debajo del altar de la iglesia de San Marcos en Piazza Venecia, está, en teoría, la tumba o las reliquias de esos mártires Abdón y Zenén, príncipes persas capturados y muertos ahí. Y por otro lado, estos soldados o generales o lo que queramos, militares romanos, que fueron capturados por los persas, en algún momento se escapan o son liberados, y como estuvieron en contacto con la cultura persa, adoptan este culto mitraico y lo traen a Roma o a diversas partes del imperio, al grado que en la ciudad de Roma, y esto sí creo que es importante, ahí tengo 2 o 3 monografías, si alguien quiere leer, se las paso. Monografías, digo, libros de 200 o 300 páginas que hablan solo de esto. Los mitreos que se han detectado en Roma son al menos 70. Hay mitreos en diversas partes del Imperio Romano, pero hay 2 o 3 mitreos muy famosos o importantes que también tienen una gran e importante coincidencia. El mitreo del circo romano, del circo Máximo, perdón, no es el caso, pero sí el de Santa Prisca, el de San Clemente, y ahorita se me olvida otro, pero al menos 2. ¿Por qué de Santa Prisca y San Clemente? Porque están también
en los subterráneos de lo que actualmente son la iglesia de San Clemente en el Aventino, una de las 7 colinas de Roma, y San Clemente, pues que está cerca de, digamos, Plaza Venecia. Entonces, hay una cosa interesante. Mucho tiempo los investigadores llegaron a decir que los cristianos habían destruido los mitreos y habían puesto estilo pues México, otros lugares, sobre una pirámide, un lugar de culto idolátrico, una iglesia, porque así está la evidencia arqueológica, pero son diversos momentos de ocupación, pasa una generación, el edificio cae en desuso, termina abandonado, lo vende alguien y después lo compra alguien y también pues pone un edificio religioso. Lo que sí es cierto que en el contexto arqueológico, tanto de San Clemente como de Santa Prisca, hay la evidencia de, sobre todo en el San Clemente, es claramente una cohorte, o sea, una base militar. O sea, ahí está la ocupación y las instalaciones de una cohorte romana, entonces hay instalaciones militares y dentro de esas instalaciones militares en su momento había un pequeño templo de culto a Mitra. Después pasó lo que pasó y vinieron los cristianos y pusieron su iglesia. Entonces, creo que es bien interesante que veamos todo este contexto de una profunda religiosidad, pero también de un ámbito cosmopolita de esta religiosidad romana. Y así como hubo romanos desde desde el siglo I antes de nuestra era y en adelante que se convirtieron al judaísmo, también hubo romanos que del siglo I en adelante se convirtieron al cristianismo y por ahí también se convertían al mitraísmo. Entonces hay una variedad de creencias, como digo, un ámbito cosmopolita de creencias, de religiones y de practicantes o de personas que adoptan estas diversas religiones. En nuestro caso nos fijamos solamente en los judíos y en los cristianos que en esta misma época, siglo II antes de nuestra era, empiezan, decíamos, en el caso del judaísmo, a tener, empezamos aquí, texto hebreo, a configurar su texto religioso o conjunto de textos religiosos, primero en lengua hebrea. Como vemos, hay una evolución del hebreo antiguo, si se alcanza a ver el cursor, me parece, ¿verdad? O sea, tenemos lo que se llama el Old Hebrew, o sea, hebreo antiguo, terminología que más o menos se utiliza en los manuales en inglés, y sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, hay un texto hebreo antiguo que vendrá a lo mejor desde el siglo VIII o siglo VII antes de nuestra era. Hay un periodo más o menos entre el sexto y el quinto donde se da una canonización de ese texto. Se empieza a hablar del Pentateuco, los llamados 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, y empiezan a surgir o a tener presencia más importante en la fe, cultura y religión judía, algunos de los llamados textos históricos, los salmos y los textos proféticos. Pero todavía en el siglo III, antes de nuestra era, siglo II y siglo I, van añadiéndose algunos de estos textos a ese texto hebreo, que los judíos llaman Tanaj. O sea, ¿qué es la Biblia para los judíos? La Biblia en lengua hebrea, o sea, perdón, ¿qué es la Biblia para los judíos? Lo que, una terminología a la que estamos un poco más acostumbrados en el siglo XX-XXI, el Antiguo Testamento en lengua hebrea, más o menos como se puede consultar en una Biblia en nuestros días. Y digo más o menos ¿por qué? Porque entramos a un gran problema que consiste en
lo que se llama, lo que se entiende por la palabra canon. Acuérdense que comenzamos viendo esa palabra, canon bíblico. Para decirlo pronto y bien, el canon judío no es el mismo que el canon cristiano. Y el canon judío en el siglo I o siglo II se divide en dos. O sea que hay comunidades judías que siguen el canon palestino, por decirlo así, y hay otras que siguen el canon alejandrino en lengua hebrea, aunque también desde el siglo III antes de Cristo, por la dominación seleucida, la introducción de la lengua griega como lengua común en todo el ámbito de esa dominación. O sea, hablamos de Palestina, hablamos de la provincia de Siria, hablamos de Egipto. Se hace una traducción de la lengua, del texto hebreo, como digo, que se está formando, y se hace a la lengua griega. Se habla, en las últimas grandes investigaciones, hay una tesis publicada del 2019 y 2020 de un investigador con apellidos chinos, perdón, que termina de postular lo que pareciera lógico, pero pues hay que demostrar todo científicamente. Existe una leyenda que se basa en un texto pseudoepigráfico que se conoce como la llamada Carta de Aristeas, que es del siglo II antes de nuestra era. Ya nos pasamos para acá. Que dice que el emperador, el gobernante de Alejandría, le manda a su bibliotecario que traiga toda la literatura más importante del mundo para tenerla en la biblioteca de Alejandría. Y el bibliotecario, consciente de la importancia de la Biblia de los judíos, o sea, de Satanás, manda a traer, le pide al sacerdote del templo de Jerusalén que le mande los traductores para que traduzcan la Biblia del hebreo al griego, porque hay que introducir la traducción griega en la biblioteca de Alejandría. Y este texto pseudoepigráfico, que como digo, se llama la Carta de Aristeas, nos dice que fueron enviados 72 ancianos, escribas, especialistas, traductores de Jerusalén a Alejandría y estuvieron trabajando. No nos dice, hay dos versiones. Una versión es que cada uno tuvo que trabajar, que traducir toda la Biblia, lo cual también es un error. Probablemente o seguramente lo único que se tradujo fue el Pentateuco, y es lo que está refiriendo la Carta de Aristeas. Entonces, una versión es que cada uno de esos 72 los pusieron ahí como que en cubículos, ¿verdad? Hagan de cuenta que los mandaron a los institutos. Ya todos, creo que todos hemos estado por los institutos y vemos que entramos a históricas o filológicas y los doctores están así como que en cubículos. Pues hagan de cuenta que se agarraron 72 cubículos y en cada uno metieron a un rabino, sacerdote judío, y le dijeron, ahora traduces. No tuvieron contacto y cada uno tradujo el Pentateuco, como dice la Carta de Aristeas, o esa versión. Y que cuando las pusieron a comparación, todas fueron iguales, lo cual daría un elemento milagroso, sobrenatural, de que todos coincidieron y tradujeron exactamente igual. En cambio, es más o menos lo que sí dice la Carta de Aristeas, porque las cosas se van distorsionando, es que de la mañana a la tarde, o sea, había un programa de trabajo, y hagan de cuenta que estaban en un auditorio, grande o chico, los 72, y se leía y se consensuaba, y todos aprobaban, por mayoría democrática, la traducción del texto. Y que duraron un cierto tiempo, y que, cumpliendo su misión, pues la entregaron, y se integró esta Biblia, este texto judío, la Biblia, a la biblioteca de Alejandría. Y a esto se le conoce con este término de, esto es el llamado texto griego de la Biblia de los 70. Entonces, del texto hebreo antiguo se traduce al texto de los 70.
pero esta es la parte bonita. La complejidad de la realidad histórica es que no todos los textos del hebreo antiguo están traducidos a los 70. Hay que ver que a veces se traduce de diversas tradiciones textuales que generalmente llamamos hebreo antiguo, pero en realidad existe un hebreo antiguo alejandrino y un hebreo antiguo palestinense, e incluso se habla de un hebreo antiguo del ámbito babilónico, lo que se le conoce como el texto samaritano, y hay que detectar qué versión griega proviene de qué versión hebrea. O sea, habría 3 grandes versiones hebreas que llamamos texto antiguo, y de esas se traduce al texto griego. Pero hay libros de la Biblia, de la Tanaj, perdón, o sea, Antiguo Testamento en lengua hebrea, que no existen porque fueron compuestos en griego y que después se tradujeron al hebreo. Generalmente, la mayoría de esas traducciones hebreas no quedan integradas en la Tanaj. Por eso, el canon de la Tanaj o Biblia hebrea no es igual al canon del texto griego de los 70. Hay libros de más o hay libros que tienen más texto en la versión griega que en la versión hebrea. Por ejemplo, Tobías es un texto de los 70. Por ejemplo, Daniel, sobre todo en la oración de los jóvenes, el capítulo completo de la historia de Susana y Bel y el dragón no están en el texto hebreo, sino que son adiciones griegas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de alguno de los libros de lo que consideramos hoy Antiguo Testamento, tenemos que explicar esa composición compleja de originales hebreos que después tienen adiciones griegas y que después así se fueron traduciendo a las diversas lenguas, ya en el ámbito más o menos del cristianismo antiguo, sobre todo, creo, finales del siglo II, siglo III, donde van a pasar cosas interesantes, como esta que vemos aquí arriba, que es que probablemente a partir del siglo I antes de nuestra era, y sobre todo, como decía, siglo II, siglo III, florece, se desarrolla el texto siriaco, que se conoce como Peshita. Entonces, tenemos que ver, o hay que analizar, dependiendo de los manuscritos y de estudios, los que han sudado y fallecido en este estudio, generaciones enteras de especialistas del siglo XX, XIX y anteriores, que se han roto la cabeza para que nosotros el problema lo veamos un poquito menos complejo, y que nos hablan, por ejemplo, de la tradición, el texto siriaco. Entonces tenemos que, por ejemplo, en torno al siglo I de nuestra era, están conviviendo el texto hebreo con el texto griego de los 70 y con el texto siriaco. Y que ya algunos de los textos que no están en el texto hebreo, pero sí en el texto griego, ya van siendo denominados apócrifos del Antiguo Testamento. Y el caso más importante de estos libros es el interesantísimo libro o ciclo de Enoc. ¿Y qué es esto? ¿Por qué decimos ciclos? Porque es bajo un personaje que no es el autor del texto. Generalmente hay varios autores o tantos autores como obras tengamos en este ciclo. El ciclo de Enoc se compone de varios libros que también van sufriendo con el paso del tiempo estas adiciones en lengua hebrea o en lengua griega o incluso en lengua latina, y que pues tienen un periodo de tiempo, 300, 500 más años, en los cuales se va generando este ciclo, pero obviamente nosotros que estamos después, aunque para
para autores medievales o autores humanistas, también ellos ya ven el corpus completo y lo empezamos a llamar ciclo. Entonces, en el ciclo de Enoc está el libro de los vigilantes, el libro de los gigantes, el Enoc eslavo y otro ahorita que se me escapa. El libro, algo de los tesoros o algo así, que se me escapa. Pero, dicen ustedes, ya Enoc eslavo. ¿Por qué? Porque resulta que en algunos casos estos textos no se conservan ni en griego ni en latín, sino en el caso del Enoc eslavo solamente lo conservamos en un manuscrito, creo que es del siglo XIV, que está en eslavo, pero que al leerlo, traducirlo, como lo haya hecho quien sea, y podemos acceder a la información en algún manual de inglés o en español, porque para los apócrifos del Antiguo Testamento hay un corpus muy bonito y muy interesante que nos pone al nivel del estatus de la investigación. Sabemos que existe el Enoc eslavo y que contiene, y entonces podemos saber todo esto y que ese texto no corresponde con ninguno de los textos del resto del corpus. Entonces, vamos avanzando hasta finales del siglo I, siglo II de nuestra era. Repito, tenemos Tanaj hebrea en hebreo, o hebreo antiguo si lo queremos seguir denominando ahí, porque va a venir un paso. Ya tenemos el texto siriaco, tenemos también el texto griego, y tenemos esta literatura que está en hebreo, en griego, incluso ya se van traduciendo al siriaco, que llamamos apócrifos. Más importante de ellos, hay muchos, por ejemplo, hay un ciclo de Esdras que tiene canónicos y apócrifos, y hay muchos textos que son textos apócrifos, incluso géneros literarios completos que se quedan en el ámbito de los apócrifos y cuyo género literario no está representado ni en la Tanaj judía, ni en la Biblia de los 70, ni después en lo que hoy llamamos Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y este género literario, por ejemplo, son los testamentos. Está el testamento de Adán, el testamento de Abraham, el testamento de Moisés, el testamento de los 12 patriarcas, y ninguno de esos textos está ni en la Tanaj judía, ni en la Biblia de los 70, y por eso los llamamos apócrifos. También por alguna razón que mencionaremos en alguna de las sesiones posteriores, cuando ya daremos un poco más de esta tipología específica y más nombres de textos apócrifos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero estoy tratando de hacer como que una barrida sincrónica de todo este panorama. Otro género literario que no queda en ningún título de los libros del Antiguo Testamento o Tanaj judía es Apocalipsis, pero existe un Apocalipsis de Moisés, un Apocalipsis de Abraham, un Apocalipsis de Cedrac, un Apocalipsis de Esdras, si no recuerdo mal, o hasta 2, y otros, porque Apocalipsis del Antiguo Testamento hay muchos. Un mito sería que se cree que el Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento. No, el Apocalipsis es un género literario del cual queda un libro, que en su momento hubo 2, ya lo veremos al final de la segunda hora, porque ya ahorita nos vamos a descanso, porque el Nuevo Testamento tuvo 2 Apocalipsis, pero uno se cayó, y entonces solo quedó uno, el que llamamos Apocalipsis de Juan, y en el Antiguo Testamento ninguno de los libros que se llamó Apocalipsis se queda en el canon o Tanaj o Antiguo Testamento, y todos los llamamos apócrifos, los que ya les mencioné, pero sí hay partes de capítulos o partes de libros del Antiguo Testamento que son del género literario apocalíptico en el libro de Ezequiel y en el libro de Daniel. Bueno, estamos con esta dinámica, me pasé 5 minutos, pero detenemos nuestra sesión. Espero que en próximas ediciones vaya avanzando, pues esta presentación ciertamente sería lo ideal, que se viera así como lo estoy tratando de explicar, que fuera avanzando. Bueno, hagan de cuenta que lo escribí en el pizarrón y lo estamos explicando pues paso
a paso. Entonces, nos quedamos más o menos ahí en el tránsito del siglo I y siglo II de nuestra era, donde tanto en el ámbito judío como en el ámbito cristiano se dan lo que a nivel filológico podríamos denominar de una forma muy fácil y sencilla con el término edición, pero que en el contexto religioso del judaísmo y del cristianismo se llama canonización del texto. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y esto ha pasado en la Biblioteca de Alejandría desde el siglo IV, siglo II, siglo I y en adelante, hasta que haya llegado a donde haya llegado. Sí, se quemó o fue saqueada, como sabemos, según los datos históricos, en diferentes momentos. Para esto siempre les recomiendo que si no han tenido la referencia o lo hayan leído, pues es un tesoro, creo, de Wilson y Reynolds, copistas y filólogos. Y son de los materiales que les indicaré, iremos poniendo y compartiendo en nuestra plataforma de Google Classroom. Pueden hojearlo, mi recomendación es que lo lean, yo lo leí a los 20 y tantos y me abrió un panorama impresionante, aparte de que los datos históricos y bibliófilos filológicos que ahí se encuentran, pues son riquísimos, de la editorial Gredos, Reynolds y Wilson, copistas y filólogos. Entonces, y donde se habla de toda esta transmisión del libro, y donde una parte que Wilson y Reynolds trata es precisamente esto, la transmisión de los textos bíblicos. La transición del rótulo, ¿sí? O sea, del rollo, que era generalmente de papiro, al códex, que también es una revolución tecnológica del soporte de la escritura, que también tiene que ver con esto. Porque los cristianos, a la vez que están canonizando como los judíos en el tránsito en el siglo I, más principios del siglo II, su Biblia, o sea que están fijando ese texto, buscando que ese texto se transmita fielmente y que a la hora de que se copia, se vayan teniendo los menores errores en el acto del copiado de los manuscritos y que se trate de evitar la adición de elementos inconscientes o subconscientes en el texto, lo que se llama el fenómeno del homoteleuton o algunos otros fenómenos que existen a la hora de que se copia un texto de forma manuscrita en un rótulo o en un códex, y que también pues pasa en nuestros días cuando un niño, un estudiante de primaria, o a la hora de que aprende a escribir en la lengua que queramos, se le pide que copie un texto de la computadora o de un impreso y generalmente comete errores al copiar. Eso mismo le ha pasado a todos los copistas a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el caso del judaísmo, el texto premasorético, que se remonta al siglo II de nuestra era, constituye un esfuerzo de dos rabinos, sobre todo, Rabí Aquila y el otro siempre se me olvida, pero por ahí está escrito, que en sus escuelas rabínicas, donde se copiaban los manuscritos, establecen toda una serie de pautas filológicas, tecnológicas y espirituales que contribuyen a una fijación o menos corrupción del texto a la hora de copiarlo, y a esto le llamamos texto premasorético. Si pensamos que este texto hebreo, que dijimos, siglo VII, los más antiguos, siglo V, siglo IV,
al siglo segundo han pasado 600 años de copiatura de manuscritos, donde generalmente un manuscrito nos puede durar a lo mejor 100 años si queremos, pues se ha copiado 6 veces, o si queremos 5, o si queremos 3. Pero lo que tienen en sus manos los rabinos de la escuela de Rabí Aquila, en el Akiba, porque Aquila es el de abajo, y ahorita entramos, que también es un revisor, pero del texto griego. Tienen en sus manos, no es ese códice antiguo de hace 600 años, probablemente sí en algunos casos, pero ya está tan deteriorado y ha sufrido anotaciones y manuscritos y rayones, como en nuestros libros de la Biblioteca Central o de la Samuel Ramos, que obviamente eso ya es difícil de tener como un soporte y sobre todo como un texto religioso, porque tenemos que considerar que estos códices también, o rótulos o códex, están siendo utilizados aparte de la lectura, de estudio y la lectura de espiritual para el culto. O sea, los libros están siendo utilizados en un ámbito cultural. Entonces, tenemos que añadir el estar expuestos a las reuniones masivas de personas durante cientos de años o durante el periodo de 100 años, lo cual es contaminación ambiental, lo cual es vino, lo cual es sangre, probablemente en el contexto de los judíos, y lo cual es manchas de las manos, manchas de estornudos, manchas de moscos, y es literal porque hay estudios que nos dicen estas cosas, o de vino, por ejemplo, que era utilizado tanto en el ámbito judío como en el ámbito cristiano en el culto. Entonces, así como un libro en nuestros tiempos, en nuestra época, se deteriora, también los de ellos. Entonces, tenían que ser sustituidos en el siglo I o II, porque aparte ya estaban en algunos casos muy corruptos, y hay casos de corrupción textual en el texto hebreo de la Biblia que son irresolubles. Se corrompió tanto el texto que no sabemos cuál era el texto original. De estos casos existen no decenas, sino cientos en el texto bíblico, y por ejemplo uno de los textos más complicados en esta corrupción textual es el primero y segundo de Reyes, de la Tanaj o Antiguo Testamento, pero hay otros casos. Y como digo, en esta época se está dando esto en el ámbito judío. Entonces Rabí Akiva y esos otros rabinos fijan lo que se llama el texto masorético. Y allá, como por finales del primer milenio, ¿sí?, se da otro grupo de rabinos que hacen otra revisión y edición del texto hebreo que les había llegado, pero partiendo del masorético, y que lo llamamos o conocemos texto masorético, que está representado por el famoso códice. Es un códice que se conserva, creo, en Moscú. Ahorita se me olvida el nombre. Por ahí está. Entonces, este texto, que es el códice más antiguo que se conserva, el texto masorético, creo que es el códice de Leningrado. Puede ser, sí. Códice de Leningrado. Y ahí tenemos lo que se llama el texto masorético, en el manuscrito sobreviviente más antiguo. Y la gran característica del texto masorético es la vocalización del texto, porque la escritura hebrea es una escritura consonántica, lo cual representa una riqueza, pero también una complejidad mayor. Espero que ya no tengan dolor de cabeza a estas alturas de la explicación, porque en toda esa transmisión textual que estoy tratando de explicarles en lengua hebrea, además de que se copiaban solamente consonantes, se tenía que conservar de forma oral. Por eso la técnica rabínica de la lectura de los textos es tan interesante pero complicada, porque hay que conservar de forma oral las vocales de los textos, que solamente tienen consonantes, porque si lo leemos de otra forma nos dice otra cosa. Y el gran ejemplo de todo esto es el famosísimo tetragrama. Y si
a las 4 consonantes del tetragrama, que es el nombre de Yahvé, que aparte no se podía pronunciar, les ponemos vocales diferentes, nos da una pronunciación diferente. Entonces, por eso tenemos Yahvé, y tenemos Adonai, y tenemos Jehová. Así a grandes rasgos, pero si les interesa, con todo gusto les paso información o algún artículo o capítulo sobre todo esto. Como sea, los masoretas vocalizan el texto masorético, y el texto masorético ya se proyecta de, creo que siglo VIII, IX de nuestra era. Estamos en la época medieval, donde los rabinos, los judíos, están copiando sus manuscritos, como lo está haciendo cualquier copista medieval. E incluso hay manuscritos judíos o Biblias judías, Tanaks judías, que tienen ilustraciones como cualquier manuscrito medieval, cosa interesante. Y ya en el siglo XV, siglo XVI, nos vamos a las ediciones impresas del texto hebreo, destacando a mitad del siglo XVI, sobre todo la famosísima Biblia de Ferrara y el texto hebreo presente en la Políglota Complutense del cardenal Cisneros de principios del XVI. Hay otra Biblia también políglota hacia, que es el 82, creo 1582 por ahí, que es la Políglota de Amberes, editada por Arias Montana. Por otro lado, joyas bibliográficas de cualquier biblioteca. Hay ejemplares en la Nacional nuestra de México, si no me equivoco, con costos económicos demasiado importantes. Y bueno, esto es a grandes rasgos el camino del hebreo. El camino del siriaco, pues lo dejamos ahí porque es muy interesante, pero tiene muchas cosas por ahí. Bueno, texto griego, nos habíamos quedado aquí, siglo I, II, texto masorético, y en esta misma época, ahorita lo vemos adelante, por eso nada más lo toco ahora, 3 revisores o 3 editores del texto bíblico en el siglo II de nuestra era. Áquila, Símaco y Teodosión, con el mismo fenómeno que se presentó en el texto hebreo. Si el texto griego, la traducción de los 70, ya recordamos, carta de Aristeas y todo esto, pero que en realidad se estuvo traduciendo del siglo III al siglo I, pero fíjense qué pasa. Probablemente, si teníamos una tercera generación de manuscritos en el texto hebreo, o una cuarta, en el caso de los griegos, tenemos documentada, pues probablemente el paso a la segunda o tercera generación de los manuscritos griegos, y ya estos personajes judíos, Áquila, Símaco y Teodosión, hacen ediciones críticas, corrigiendo los vicios del texto hebreo con sus criterios que ahora veremos. Entonces, Áquila, Símaco y Teodosión ya es revisión del texto griego, como veremos, más literalista o menos literalista, pero también basándose en el texto masorético. Entonces ya aquí hay un avance. Sí están traducidos el griego de la Biblia de los 70, que es un texto diferente. Las revisiones de Áquila, Símaco y Teodosión son revisiones, y no es el mismo texto el de Áquila, Símaco y Teodosión que el de los 70 original, porque está visto a la luz del premasorético. Y es de estas revisiones del texto griego que, y hay que ver cada caso, se dan las primeras traducciones latinas, que son muchas, de las cuales no conservamos el nombre de los traductores, y que genéricamente las llamamos Vetus Latina. O sea, toda traducción latina que encontremos, que vamos a encontrar muchas en los padres de la Iglesia, y que vamos a encontrar en los padres de la Iglesia, pero no en este semestre, sino en el pasado o en el futuro, que es cuando vemos a los padres griegos,
encontraremos cuando citan la Biblia en griego, la están citando de los 70 o de estas versiones, aquí la Símaco y Teodosión. Y en el caso de los latinos, pues están leyendo la Biblia en las versiones, en las traducciones latinas que llamamos Vetus Latina. Por eso después cuando veamos a Tertuliano, cuando veamos a Hilario o cuando veamos a Jerónimo y Agustín, encontraremos que todos se quejan de esa baja calidad literaria de las Vetus latinas y parte de su trabajo, o sea, ¿qué encontraremos en los textos patrísticos? Trabajo de edición crítica o revisión filológica de esas Vetus con sus aportaciones y con anotaciones, correcciones que hacen los padres basándose en el texto griego, porque conocían todos el griego y el latín. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta de todos los padres de la iglesia, sean los latinos o los griegos, es que son bilingües. Saben, como nos decía Irán, y si no ahorita nos lo indicas o alguien más que quiera participar, las personas que acuden a las escuelas de retórica, generalmente hasta el siglo II se les enseña o tienen conocimientos de griego y de latín. Entonces hay un bilingüismo en la cultura del Imperio Romano hasta el siglo, yo diría, II. Y como muchos de los padres de la iglesia, esta es otra cosa que me oirán decir como Rin Tin Tin cada vez que presente a un padre de la iglesia. Son dos cosas. La primera, provienen de familias, esto creo que ya lo dije en la primera sesión, provienen de familias acomodadas o de la clase media alta o incluso muchos casos de personajes pertenecientes a las familias senatoriales, ya dije Casiodoro o Proba, ¿sí? O sea, son miembros de gens, o de alguna gens romana, y han sido formados en escuelas de retórica y en algunos casos con grandes maestros retóricos que conocemos por nuestros estudios de la literatura clásica. Después, en la segunda mitad del siglo IV aparece Jerónimo de Estridón, ¿verdad? El feo de nuestro curso, que nos preside en nuestro icono del grupo de WhatsApp y en esa presentación que hicimos, en ese cuadro pues especial de este flamenco de mitad del siglo XV, Martinus, no me acuerdo el apellido, que vimos la sesión anterior, y él es quien hace lo que se conoce como la base de la traducción Vulgata, ¿sí? Pero que cuando veamos Jerónimo hay muchas matizaciones que hacer. Ahora me adelanto, Jerónimo no tradujo todo lo que hoy tenemos como Vulgata, o lo que en el siglo XVI se tenía como texto de la Biblia Vulgata. Sí, hay muchas traducciones de Jerónimo en las ediciones vulgatas, en los manuscritos Vulgata o Vulgate, pero no toda la Vulgata está traducida por Jerónimo, porque el mismo Jerónimo nos dice que no tradujo muchos textos. ¿Por qué? O porque no quiso, o porque consideraba que esos textos pues, no había por dónde agarrarlos y no los tradujo. Tiene dos situaciones muy interesantes en su vida, una depre, que le pega porque se muere una de sus sponsors, ya lo veremos, una de las matronas romanas que patrocinó sus estudios y digamos, pues le daba una beca, para decirlo pronto y bien, y que pues entra en depresión por varias circunstancias, se frena su trabajo, después continúa, pero en varios, 2, 3 textos nos dice que no tradujo toda la Biblia. Y aunque la traduce del hebreo, estaríamos entonces ¿dónde? ¿Qué deducción ya sacamos de esta tabla? Por eso es importante.
Jerónimo está traduciendo del premasorético, casi con toda seguridad. ¿De dónde obtiene estos manuscritos premasoréticos? Casi con seguridad, varios de la biblioteca de Cesarea. Ya hablamos un poco y seguiremos hablando. Y otros también los obtiene de rabinos judíos que conoce o que tiene contacto en el entorno de Belén, que es el lugar donde establece su estudio o monasterio, donde realiza toda esta labor traductológica durante 35 años de su vida, o la segunda parte de su vida, aunque antes, en su periodo romano, también había hecho revisiones filológicas o ediciones, sí, del texto griego, del texto latino, pero basándose solamente en el texto griego. Y después, pues también, como digo, la Vulgata es el manuscrito más copiado de toda la Edad Media, y con ese texto, pero con una edición crítica, llegamos a lo que se conoce como la Biblia de Trento, a finales del siglo XVI, y después en el siglo XX, en el entorno del Concilio Vaticano II, que es un evento que hizo la Iglesia Católica en los años 50-60, se hizo una revisión de la edición tridentina, y entonces tenemos lo que se llama la edición Neo-Vulgata, con respecto al texto latino. Y para cerrar este cuadrito, vamos bien, tenemos los apócrifos del Nuevo Testamento, o sea, textos que, así como los del Antiguo Testamento, se escriben en el periodo del siglo II al siglo V incluso, pero que o estaban en el canon y se cayeron del canon, caso del Pastor de Hermas, la Didache del ámbito latino. En el semestre anterior vimos la epístola de Diogneto, la carta de Bernabé, que ni son epístolas, ni son cartas, ni son de Diogneto, ni son de Bernabé, pero eso que nos lo cuenten los veteranos, o el próximo semestre no se pierda el desenlace, y que esos 6, 7 textos que en algún momento fueron considerados por algunas comunidades cristianas hasta el 325, que es el Concilio de Nicea, donde se excluye a muchos textos que sí eran sospechosos o que decían todos que eran apócrifos, por toda una serie de razones. Y estos que digo, se me olvidaba el protoevangelio de Santiago, y que entonces se cierra el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En sesiones posteriores vamos a ver algunos textos patrísticos que en algún momento, específicamente Pastor de Hermas y Didache, que en algún momento fueron parte del canon neotestamentario y después fueron excluidos. Pero hay un universo de más de 200 textos que se llaman apócrifos del Antiguo Testamento, y otros 100 más o menos que se llaman apócrifos del Nuevo Testamento. Fíjense entonces, 300 títulos, y que después hay otros que son posteriores, que ya ni siquiera nos alcanza para llamarlos apócrifos, pero que están relacionados con estos ciclos literarios. Ya decíamos, Enoc, Esdras, hay un ciclo literario de Daniel que llega hasta la Edad Media con ejemplos de literatura musulmana y textos hebreos compuestos en 1400 o 1500, y es parte de lo que se llama el ciclo literario de Daniel. Entonces es una cosa muy interesante, y para que se hagan una idea, pues es como una saga literaria, lo que comprendemos por una saga literaria, o todavía más así ejemplo, Harry Potter, o las entregas de la Guerra de las Galaxias. Los libros de la saga de la Guerra de las Galaxias, creo que fueron 10 en un principio, no todos son películas, y ahorita lo que vemos es que aparte, y no sé si hoy es miércoles y sale hoy el nuevo capítulo de la segunda temporada de Boba Fett, entonces eso es más o menos la literatura apócrifa. O sea, un universo literario que tiene esos 10 tomos, pero después otra literatura
que está basada en ese canon, digamos, Star Wars, y que hay algunos libros que fueron escritos o historias que fueron escritas por Lucas o inspiradas por Lucas o el equipo de George Lucas, pero después hay, y esto no lo puede controlar ni Lucas, ni un copyright, ni Disney hoy, que es la poseedora de todo esto, y en internet o en los clubs de fans de Star Wars existen personas que han escrito historias paralelas, aparte de Rogue One, aparte de Han Solo, aparte de, ¿cuál es la otra? La de, bueno, y las dos series de Boba Fett, Mandalorian y esta que está ahorita, y que esas son las autorizadas, pero después hay personas que nos metemos a las redes o nos metemos a estos grupos que hablan de todo esto, y hay historias que ha escrito una persona y que están dentro del universo Star Wars, o este ciclo literario. Pues de una forma muy parecida, pensemos los textos apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ni todos son judíos, ni todos son cristianos, porque hay apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que después los gnósticos y los maniqueos, y como les digo, musulmanes o judíos en épocas alto medievales, toman motivos literarios de esos apócrifos o personajes de esos apócrifos y construyen sus propias historias. Entonces es una literatura y que obviamente trasciende el hebreo, el griego y el latín, porque nos encontramos ahí de todas las lenguas, y trasciende todo esto. Muy complejo, pero también muy interesante. Lo que les decía, traducción de los 70. ¿Qué es la traducción de los 70? Es la recopilación, lo que les decía, que relata la carta de Aristeas, del griego koiné, o sea, al griego koiné se tradujeron textos hebreos y arameos de la Tanaj o Biblia hebrea en torno al siglo IV, III, antes de nuestra era, o antes de la era común. Ahí está, Teodosión. ¿Cuál es la característica de la revisión o edición de Teodosión de los 70? Que coinciden los textos hebreos y arameos con el protomasorético. Y como vemos, lo ubicaríamos entre finales del siglo I y principios del siglo II. Áquila sigue los textos hebreos de manera literal. O sea, esa edición crítica de Áquila está más ubicada, como vemos, una década, la tercera década del siglo II, y es muy literal la revisión de Áquila. Y Símaco, que para algunos es como que la más importante o sofisticada, busca mejorar la calidad de la redacción griega. Pero los tres tratando de mantener esa fidelidad o esa canonicidad del texto hebreo o contrastándola con el texto hebreo, pero sí en lengua griega. Bueno, a ver, pasamos. ¿Qué es la Vetus Latina? De nombre de forma específica. Ahí tenemos una riquísima portada, encuadernación medieval. Veamos qué riqueza, con joyas, con plata, con lo que queramos. Nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín, traducidos a partir del siglo II, desde el griego de los 70, lo que se conoce como Antiguo Testamento, pero con el Nuevo Testamento. Y esto creo que se me pasó a decir. El Nuevo Testamento de lo que hoy generalmente cuando abrimos un libro que pone Biblia encontramos Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento, en cambio, como está escrito a partir del siglo I de la era común, después de Jesús de Nazaret y sus apóstoles, ¿sí? 27 libros, no tienen, solamente probablemente el caso de Mateo tiene un prototexto hebreo o un texto protohebreo, pero el resto de los textos, aunque tienen algún rastrito por ahí, rastro de hebreo o de arameo, son escritos en griego. Entonces, la versión de los 70, y es también justo antes o paralelo a
Áquila Simiaco y Teodosión y el Nuevo Testamento se integran, y entonces la Biblia cristiana, durante el siglo segundo, tercero y cuarto avanzado, hasta que llega Jerónimo, la conocemos como Vetus Latina. La Vulgata, pues, ya lo dijimos, ahí está el principio del libro del Éxodo, a las capitulares y el incipit. Ya hablaremos más de estas características muy importantes que tienen que ver con la codicología. Si han tomado los cursos del seminario retórico, cursos, sí, el seminario de estudios retóricos de la doctora Ponce y un equipo colaborador, si no recuerdo mal, si no, corríjanme. Qué bueno, porque entonces me estaré entendiendo más o nos estamos entendiendo más, y si no, hay bastantes que están en Facebook, en el Facebook de este seminario, de nuestra facultad, de nuestra universidad, y sí les recomendaría que vieran algunos, porque ahora en el 2021, sobre todo el segundo semestre, hubo unos cursos o algunas sesiones impartidos por algunas doctoras profundamente interesantes y que tenían que ver con esto y que nos ayuda, si no estamos familiarizados con esto, nos ayuda a comprenderlo mucho y muy bien. Entonces, decíamos a finales del siglo IV y generalmente atribuida la Vulgata a Jerónimo de Estridón, pero no toda, como ya dijimos, es de Jerónimo de Estridón. Y el ratito que nos queda, esto que ya les decía, los géneros literarios de la patrística. Hubertus Drobner es un profesor, creo que ya les mencioné en la sesión primera, alemán, que imparte, bueno, a lo mejor ya se retiró, ahorita sí que no tengo actualizada su biografía, su actividad. Esperemos que esté bien, el deseo como a todos en estos tiempos recios, no lo sé. Bueno, daba clases en Alemania, en España, y llegó a moverse a otras partes del mundo, y tiene una cosa que se llama Manual de Patrología, también libro de cabecera en nuestra materia. Lo recomendaremos en el aula virtual y pues buscaremos el acceso. Hay ejemplares en la central de este volumen, de esta obra, ¿no? ¿Por qué? En alemán se llama Lehrbuch, o sea, es un manual, pero un manual muy sintético y muy interesante, y además de que está muy actualizado, o bueno, menos desactualizado, o bastante más actualizado que los 4 volúmenes de lo que se llama la patrología de... no es Altaner, porque esa es la antigua. Ahorita me viene el nombre, pero que también se conoce como la patrología del Agustiniano, del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Bueno, ahorita me viene, ¿no? Quasten, Johannes Quasten, que en realidad solamente escribe el primero y segundo volumen, y después los profesores del Agustiniano, dirigidos por Angelo Di Berardino, complementan el 3 y el 4, que son los que tenemos traducidos en español. También están en la central, piso cuarto, si no me equivoco. Ahora, bueno, hay que ir a formarse para que nos los presten, pero pues también sobre esto les dejaré algo de referencia ya para que se metan de lleno en el aula de Google Classroom. Quienes ya tomaron el semestre anterior, pues ya sabemos. Gracias, Irán. Sí, me pusiste Quasten. Le vienen a uno a veces las confusiones de autores que son tantos. Bueno, pues Drobner en su manual nos habla de esta tipología que tiene, o sea, yo me baso en toda la explicación que les di antes, precisamente en esta idea que llamo la propuesta de Drobner, porque él hace una visión sincrónica de la literatura desde el punto de vista filológico. No hemos hablado de temas religiosos o confesionales, ideológicos, hasta ahora estamos hablando del fenómeno literario y del fenómeno filológico, de una literatura que incluso, como hemos dicho, y está evidentemente
puesto y señalado, está teniendo que ver con 2 culturas y con 2 y 3 lenguas al mismo tiempo. Pues bueno, la tipología de los géneros literarios de Drovner, si pensamos en la Biblia, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, pues encontramos estos géneros literarios que ya dijimos, que son los más comunes del texto, que encontramos en el texto bíblico. O sea, Apocalipsis, Evangelios, poesía, cartas y esto que se llama hechos o en latín acta, el acta apostolorum, ¿no? O las acte apostolorum, porque como es un género literario, existen muchas. ¿Se acuerdan que les dije que había muchos apocalipsis? Pues también hay muchos acte apostolorum. Están los hechos de los apóstoles, que se llama, es un rintintín largo que hay que tomar aire para poder decirlo. Hechos de los apóstoles apócrifos de Pedro, Hechos de los apóstoles apócrifos de Pablo, Hechos de los apóstoles apócrifos de Pablo y Pedro, Hechos de los apóstoles apócrifos de Juan, Hechos de los apóstoles apócrifos de Tomás y Hechos apócrifos de los apóstoles de Andrés. Y todavía hay más, como veremos en un momento, el pseudo-Abdías, que es interesantísimo también. Y entonces es un género literario. Y uno de esos textos que lleva ese título y ese género literario lo encontramos en el Nuevo Testamento y es lo que cuando lo abrimos dice Hechos de los Apóstoles y el autor es un tal Lucas, que es el mismo autor del Evangelio. Tenemos un caso interesante de un autor o algún autor identificado del cual tenemos obras de 2 géneros literarios diferentes en el Nuevo Testamento. Juan, que tiene evangelios y cartas. Y un Apocalipsis, aunque al final lo que hoy tenemos de Apocalipsis es obra de un redactor o revisor final que toma, sí, el gran texto de Juan, pero no todo es de Juan. Entonces Juan, evangelios, cartas y Apocalipsis. Y Lucas, hechos y evangelio. Mateo solo tiene el evangelio, Marcos solo tiene el evangelio, Pablo solo tiene cartas, después hay algunas cartas que no son de Pablo, como la carta a los romanos o la carta a los efesios, que tiene texto de Pablo, pero hay una comunidad paulina que es la que nos entrega el final, o un redactor final anónimo que nos entrega hoy, y por eso se llama carta a los efesios, no carta de Pablo a los efesios. Hay también apócrifos, como la de los laodicenses, y probablemente una tercera Corintios, que algunos dicen que está integrada en primera o en segunda Corintios. Son cosas muy interesantes también, que no alcanzaremos a ver en este grupo, en este curso, pero bueno, si a alguien le interesa algo, con todo gusto me lo pregunta. Pero, entonces dice Drovner, estos géneros literarios que mencioné, recordemos todo lo que hemos estado viendo estas 2 horas, están conviviendo en el contexto judío y en hebreo y en griego y en latín y en el contexto cristiano. Entonces son géneros literarios que están tanto en la Tanaj como en el Nuevo Testamento. Específicamente el género literario Apocalipsis. Ya dijimos que hay textos hebreos del género literario apocalíptico en hebreo, en la Tanaj. Después en la Biblia de los 70, Ezequiel y Daniel, y que después hay uno que se queda siempre, el Apocalipsis de Juan, en el Nuevo Testamento, y otro que salta y que se va a lo que veremos que es el pastor de Hermas. Entonces, como no podemos decir que ni son apócrifos, ni son no apócrifos, ni son canónicos, ni son del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por eso Drovner con mucha razón nos dice, no es que son un género literario, y veámoslo y analicémoslo desde este punto de vista, y ya después le ponemos su etiquetita de judío cristiano, o que después termine en las manos de los gnósticos o de los maniqueos, y que está en un original hebreo, griego o latín, y después traducido a otros idiomas. Pero esta visión del género literario, esta tipología me parece que es muy interesante y muy importante. Pero hay otros géneros literarios también en la literatura patrística, que no están presentes en el texto bíblico, ni de la Tanaj judía,
ni de la Biblia de los 70 cristiana o judía cristiana, o en la Biblia cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos referimos al género literario vitae, al género literario cuestión o a los comentarios. Y entonces, pues, cerramos con esto. Nada más. De nuevo, otra probadita, otro aperitivo, donde pues no es exhaustivo, pero veamos, incluso les puse otros géneros literarios que están en la literatura patrística. Entonces hay una tipología de los textos y desde este punto de vista, pero partiendo de la cronología y de los autores, o sea, un autor puede escribir en diversos géneros literarios, ya dijimos el caso de Juan o Lucas, y el caso de los padres, pues ahí lo vemos. Está por géneros literarios, pero vemos cómo en el género literario vitae está presente, bueno, De Viris Illustribus es de Jerónimo, la vida de Ambrosio no es de Ambrosio, y la vida de Agustín no es de Agustín, sino es de otros autores, nos refieren a la vida de Ambrosio y Agustín, pero vamos a decir, de Jerónimo de Estridón tenemos obras, el De Viris Illustribus, que es del género literario vitae. También tenemos que escribe esta literatura apologética que se llama ad o adversus, así comienzan, y también tiene obras de este género literario. Jerónimo tiene cartas, Jerónimo, también tiene obras que se llaman, y son del género literario, cuestiones, y luego, pues también tiene versio, o sea, tiene una versio latina del texto bíblico, o sea, traducciones, ¿no? Pero Jerónimo no es el único latino que tiene traducciones y bueno, luego traduce otras obras patrísticas de Orígenes o el caso de Rufino, bueno, la traducción del Adversus Hereses de Ireneo de León, que está en griego y se traduce al latín y que hoy solo conservamos en latín y solamente pequeños fragmentos en griego. O nuestro querido Rufino de Aquileia, amigo y después enemigo de Jerónimo. Fueron compañeros de estudiantes y ya se hicieron enemigos en los institutos. Rufino en el de Aquileia y Jerónimo en el de Belén, donde termina, ¿no? Ya veremos después, o quienes recuerden el tema de la primera controversia origenista, que es una lucha intelectual precisamente por la traducción de las obras de Orígenes que establecen Rufino y un bando y Jerónimo y el otro cuando se hacen enemigos. Todo un pleito por la traducción o por la teoría traductológica que había que aplicar a un autor griego en su traducción latina. Vemos otros géneros literarios, los que ya dijimos, evangelios, hechos, donde tenemos la versión occidental de los Hechos de los Apóstoles de Lucas, que es interesantísima, representada por el Códice Betsae, o Códice Betsae Cantabriensis, que se conserva en Cambridge, que podemos consultar en línea totalmente a través de una página web. Y el Pseudo-Abdías, que les decía, que conserva, o sea, tiene unos hechos de los apóstoles que narra la vida y muerte de todos los apóstoles, que está compuesto allá por, dicen que en Francia, Italia, allá por el siglo VI o VII de la era común, ¿no? Este género Tractatus, que tiene Hilario y Agustín, hay más, pero solo mencioné esto. Los comentarii o comentarios de un libro bíblico, de un conjunto de libros bíblicos, ya lo veremos. Tenemos Hilario, tenemos Mario Victorino, Ambrosiaster, Ambrosio, ¿sí? Que este conjunto de tres que coinciden en la geografía de Milán y en el tiempo, segunda mitad del siglo IV, Mario Victorino, un rétor muy importante, Ambrosiaster, un desconocido que se oculta, es como nuestro pseudo Dionisio del ámbito griego, y Ambrosio, también hay muchas teorías sobre el Ambrosiaster muy interesantes. A ver si después, bueno, ya lo digo, si digo que sé que habrá un acertijo sobre eso, pero bueno, a veremos. Ambrosio
todos ellos también traductores del griego al latín y autores de estos comentarios que ya señalaremos. El género literario del sermo, o sea, los sermones, los arrianos, latinos, ahí está en la infografía, Agustín y después los herederos o discípulos de Agustín. Las traducciones latinas, ya dijimos, este género literario, regule o reglas, las reglas monásticas, Agustín, Benedicto o Benito de Nurcia, Isidoro de Sevilla. Y después el género literario de historia, Orocio, Isidoro, Casiodoro y Gregorio de Tours, hacia el ocaso, el final de la infografía que tenemos. Y pues si quieren ver un poquito la infografía, para repasar un poco, contrastarla con este cuadrito, le pueden hacer una captura de pantalla, una fotografía y hacer un ejercicio libre de comparación de estos, o sea, desde esta perspectiva, los géneros literarios y después dentro de las obras de los autores que presentamos en la infografía. Y pues, falta un minuto para las 2, terminamos nuestra segunda sesión del día de hoy. Sí sé que es arduo, complejo, pero pues va a quedar grabada, como sea. Estamos dando todavía la sesión que viene, terminaríamos más o menos de dar toda una serie de conceptos generales y que ya después, a partir de la cuarta sesión más o menos, ya nos vamos a ir autor por autor, autores, pero todos esos datos e informaciones generales que hemos visto nos van a ser muy útiles en estas 2-3 sesiones, muy útiles para comprender más fluidamente después el desarrollo, complejidad y creatividad de cada uno de los autores que llamamos padres de la Iglesia latina o padres latinos, y que como gran resumen de nuestra sesión tienen esa luz que iluminaba su actividad intelectual y religiosa que no podemos deslindar. Entonces, en todos estos géneros literarios, en todas estas obras que encontramos de los padres, encontraremos, localizaremos, ubicaremos o nos romperemos la cabeza, porque mi tesis de maestría fue eso. En el caso de Agustín, analizar 2 textos de los Hechos de los Apóstoles en todas sus obras, encontrando entre 84 citas textuales, pero con la problemática de si es versión Vetus, versión Vulgata o versión occidental, que también tenemos esto, y la mano editora crítica de Agustín a la hora de citar los textos. Lo cual nos da hasta 90 y que era 95, 96, no citas textuales, sino alusión de los textos. Entonces, qué importante es tener el contexto de toda la Biblia en su versión hebrea, en su versión latina y en su versión griega, para saber después cómo Jerónimo está traduciendo, cómo Ambrosio está citando o cómo Agustín está haciendo una observación crítica del texto que está viendo, que nos dice, no nos dice, yo estoy citando este manuscrito versión Vetus, no, nosotros tenemos que descubrirlo, los especialistas ya lo descubrieron. Y que, como vemos, varios de estos géneros literarios que utilizan los padres de la Iglesia son precisamente análisis filológico del texto bíblico, o sea, en el género literario adversus, ad, en el género literario tractatus, comentario, cuestiones, sermones, regula, principalmente son géneros literarios que son comentarios o, esto es un término que seguiremos explicando en la próxima sección, exégesis del texto bíblico. Entonces los padres de la Iglesia son exégetas del texto bíblico. Desde un punto de vista filológico,
problema del texto hebreo, griego y latín, qué texto tengo, por qué dice esto, por qué no dice esto, por qué está mal traducido, por qué está bien traducido, por qué lo traduzco yo a latín. En varios casos de ellos, Jerónimo sí principalmente, pero no solo. Y después la exégesis espiritual, sí ya dentro del campo religioso, que la veremos, que puede ser principalmente o alegórica o literal. Esto lo vimos en el curso de patrología griega, pero también lo mencionaremos en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias a todos por su atención, su paciencia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. ¿Alguna aportación? ¿Todo bien? Israel dice. Pues bueno, si no, quedo a su disposición. Edna, a ver, ¿me escuchan? Se fue el video, pero sí me estaban escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, Edna, Paulina, Irán, Carla, Israel, Laura, muchas gracias por su presencia, su atención. Reitero, si algo de esta sesión les pareció interesante, también lo pueden tener en cuenta, ya pueden escribir o cumplir con la tarea en su momento de el trabajo para nuestra materia. Con gusto les oriento, dirigimos una primera bibliografía y después complementamos con otra que les pueda aportar para su parte importante de evaluación de la misma. Que estén muy bien, muy buenas tardes a todos y nos comunicamos.